Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro tutorial de zepfilms.com sobre Motion. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a aprender a generar y editar partículas dentro de este programa. Vamos a abrir el Motion haciendo clic acá. Perfecto. Y bueno, básicamente, ¿qué son las partículas? Es un grupo de imágenes o puntos o formas que nosotros creamos que se disparan hacia todos lados desde un punto que nosotros definimos, ¿sí? Suena medio rara la explicación, es medio teórica, es medio complicada. Mucha gente le tiene miedo a las partículas porque suenan complicadas en sí, parece como algo muy difícil, pero en realidad es una herramienta muy simple. El tema que tienen las partículas es que hay una infinidad de usos para ellas, entonces eso quizás puede complicarnos un poco la historia, pero la herramienta en sí es muy simple de crear. Después depende de la creatividad de ustedes. Bueno, vamos a la parte práctica, ¿sí? Porque esto es mucha explicación que quizás no se entiende nada, así que vamos a la parte práctica de esto. Para crear partículas lo que nosotros necesitamos es una imagen o una forma o lo que nosotros querramos que se dispare hacia todos lados. Entonces tenemos que crear esa forma. Yo en este caso voy a crear un círculo para hacer algo bien simple. Vamos a agarrar este círculo que aparece acá y vamos a crearlo, ¿sí? Entonces acá creamos este círculo y vamos a hacerlo bien chico, ¿sí? Vamos a seleccionarlo acá y vamos a hacerlo bien chico, que sea minúsculo prácticamente. Ahí está, me parece que ahí está más o menos bien. Sí, es un círculo bien chico. Vamos a acercarnos más al canvas y vamos a achicarlo un poco más. A ver, acá está, ahí lo achicamos, perfecto. Ahí mide más o menos un píxel por un píxel, es bien chiquito. Exactamente así es como lo necesitamos. Perfecto, entonces ahora tenemos este punto de acá bien chico y este es el punto que nosotros vamos a usar como referencia para que se dispare hacia todos lados, ¿sí? Entonces nosotros ahora que tenemos nuestra imagen de referencia podemos crear nuestras partículas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra imagen de referencia, que en este caso es el círculo, pero ustedes pueden hacer lo que se les ocurra, y vamos a crear nuestras partículas. ¿Cómo hacemos para crear nuestras partículas? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros acá tenemos los distintos botones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los behaviors, ¿sí? Los comportamientos, los filtros, y este tercero de acá es para crear a particle emitter, ¿sí? Es lo que dice ahí, es un lanzador de partículas. Fíjense lo bien que suena. Ahora, fíjense que para activar este lanzador de partículas ustedes tienen que sí o sí tener una imagen de referencia seleccionada. Si no tienen nada seleccionado, no lo pueden activar. Así que vamos a seleccionar de nuevo nuestro círculo y vamos a generar un lanzador de partículas. Hacemos clic acá. Perfecto, y ahora nos creó dos capas nuevas. Fíjense, se ve medio complicado, pero traten de seguirme que esto es mucho más simple de lo que parece, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos el grupo que nosotros creamos anteriormente con el círculo. Y ahora tenemos dos capas nuevas, un lanzador, el emitter de partículas, y nuestra partícula, que es el círculo, que es exactamente lo mismo que esta capa. ¿Ven? Justamente nos la invisibilizó a la capa esta de acá para nosotros poder usar el círculo. ¿Y qué creamos con estas partículas? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Por qué hicimos esto? ¿Y qué nos genera todo esto de acá? Bueno, vamos a poner play y vamos a ver qué hicimos. A ver, ahí ponemos play. Y fíjense, el círculo que nosotros creamos ahora se dispara hacia todos lados desde un punto céntrico y nos crea esta especie de fuego artificial que se tira hacia todos lados. Esto básicamente es crear partículas, ¿sí? Partículas es algo que se repite muchas veces y que explota hacia todos lados y que después nosotros lo podemos editar como querramos. Pero a nivel bien básico es eso, es una imagen que se dispara hacia todos lados de manera medio random con un punto en el medio. ¿Sí? ¿Vieron que la explicación teórica tenía algo que ver con la realidad? Bueno, entonces vamos a ver un poco qué hicimos, ¿sí? Y cómo podemos modificar todo esto, porque ustedes me van a decir, bueno, Nico, ¿para qué me sirve esto? ¿Puedo hacer un fuego artificial y ya está? No, bueno, podemos hacer muchísimas cosas. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, para empezar, nosotros podemos modificar nuestro lanzador de partículas, ¿sí? Podemos modificar la manera en que se disparan estas partículas y la forma, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar nuestro lanzador de partículas, que es este, y vamos a ver qué cosas podemos modificar. Fíjense, acá estamos en el inspector y acá tenemos esto que se llama emitter, ¿sí? Que es donde nosotros podemos elegir la manera en que se disparan nuestras partículas, ¿sí? Para empezar, nosotros podemos cambiar la forma desde donde se disparan. Fíjense que nosotros tenemos un punto principal desde donde salen todas las partículas, ¿sí? Pero si no queremos, nosotros podemos cambiar eso, ¿sí? Acá es donde está nuestro shape, lo tenemos en point, que es justamente eso, un punto desde donde sale todo, pero si queremos podemos hacer un, qué sé yo, una espiral, ¿sí? Una espiral lo hace todo de manera un poco más random. Fíjense que ahora en vez de tener un solo punto, tenemos varios
radios desde donde sale todo, ¿sí? Entonces tenemos una manera espiralada de emitir nuestras partículas. Si queremos podemos usar otros, por ejemplo, a ver, vamos a buscar acá uno que se llama Circle, a ver, el círculo, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver, tenemos como una manera circular de emitir partículas, ¿sí? Y esto les da un toque más de random, ¿sí? Esto lo hace un poco más aleatorio, cosa que puede ser bastante bueno, pero vamos a dejarlo en point por ahora para que se entienda un poco lo que vamos a hacer después. Nosotros acá tenemos nuestra capa de emisión de partículas que está en un punto céntrico desde donde sale todo, ¿sí? Entonces nosotros también podemos hacer que nuestro emitter, nuestro lanzador de partículas, funcione en 3D. Y fíjense qué interesante esto. Ahora nosotros podemos hacer que nuestras partículas estén en un espacio tridimensional, ¿no? Vamos a hacer clic acá y podemos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, podemos cambiar la latitud de nuestra emisión de partículas. Fíjense cómo nos cambia ahí hacia dónde se están lanzando. También podemos cambiar la longitud. Fíjense hacia dónde se mandan todas las partículas. Fíjense que ahora estamos como en un entorno 3D y entonces las partículas, en vez de lanzarse solo hacia adelante, se lanzan hacia todos lados, hacia X, Y y Z. Y también podemos cambiar el rango. En este caso nosotros tenemos las partículas que se envían hacia todos lados dentro del espacio 3D, pero también podemos hacer que sea más reducido el rango, ¿sí? Nosotros podemos hacer que en vez de mandarse hacia todos lados, o sea en 360 grados, se manden en una especie de cono, ¿sí? Podemos achicar esto y pedirle que nos haga un cono, ¿sí? O sea, una parte nada más de nuestro espacio es hacia donde se lanzan las partículas. Entonces ahora, en vez de lanzarse hacia todos lados, como si fuera una especie de explosión, se mandan en una especie de cono, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es para hacer esos efectos de la estrella que va pasando y todo eso, ¿no? Ahora después le cambiamos la velocidad y van a ver, ¿no? Pero básicamente lo que hace el rango de ahí es darnos una especie de ángulo que nos cierre el lanzamiento de partículas. Vamos a dejarlos en 360 y vamos a sacarle el 3D, así estamos trabajando dentro de un espacio 2D y no se nos complica demasiado. Después acá nosotros tenemos otra cosa muy interesante que es el Cell Controls, que es cómo se van a emitir las partículas, en qué cantidad, con cuánta fuerza, hasta dónde van a llegar y todo eso. Fíjense que parece muy random, pero al final nosotros podemos controlar absolutamente todo. Eso es muy interesante. Entonces, primero podemos controlar el ratio de nacimiento, o sea, cuántas partículas vamos a tener. Fíjense que a medida que lo agrandamos, o sea, cuántas van a nacer, vamos a tener cada vez más partículas, ¿no? Entonces ahora pasamos de tener un par de partículas ahí a tener prácticamente una explosión de un montón de ellas, ¿sí? Obviamente esto, a medida que más le agreguemos, más difícil va a ser renderizar, y quizás si ustedes empiezan a agregar muchísimas, van a tener un problema de espacio, ¿sí? O sea, quizás les tome un poco más de tiempo renderizar o algo así. No se preocupen, eso se va dando de a poco. Pero fíjense que con todas las que agregué, el programa me empieza a trabajar más lento, ¿sí? Esto es porque tiene que renderizar todas las partículas que creó en tiempo real, se le complica un poco. Acá hicimos 620, no, vamos a poner bien pocas, vamos a poner 20, ahí está, para tener un número reducido y para ver bien lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces acá también podemos hacer qué tan random va a ser este nacimiento. A veces pueden nacer las 20 al mismo tiempo o pueden nacer por tiempos separados, entonces vamos a darle un poco de tiempo de distancia y fíjense cómo ahí empiezan a salir todas desde un tiempo distinto, ¿no? Y ya se pueden ir imaginando todas las cosas que se pueden hacer con esto, ¿no? Por ahora estamos viendo bien a nivel técnico cómo funciona, pero hay mucho que se puede hacer, ¿no? Entonces podemos ver el punto inicial, con cuántas empieza, con 0 está bastante bien, pero si queremos podemos hacer que arranque ya de entrada con varias partículas armadas, ¿no? Entonces ya empieza a tirar algunas partículas prehechas y tenemos esta especie de círculo. No sé si se entiende mucho, pero es básicamente las cosas que ustedes pueden editar. Les recomiendo que editen y que cambien todo para ver las distintas formas que ustedes pueden crear y las cosas que se pueden hacer, ¿no? Acá estamos simplemente mostrando lo que se puede hacer, pero si ustedes no prueban, probablemente se encasillen en algo muy reducido y no puedan aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces, acá tenemos la vida, cuánto van a vivir, cuánto tiempo van a estar ahí dando vueltas por este universo que creamos. Fíjense que duran más o menos hasta ahí, pero si queremos nosotros la podemos hacer menor, ¿no? Podemos hacer que sea de 1, ¿no? Y entonces ahora va a ser mucho más chico nuestro rango, fíjense, ahí es mucho más chico, o también podemos hacer que sea mucho más grande, ¿no? Vamos a hacer bien grande, así más o menos que duren toda la vida, ahí está, y fíjense todo lo que duran ahora, ¿sí? Ahora tenemos básicamente una lluvia de estrellas ahí, que arranca en pocas, pero que se extienden hacia lo lejos de todo nuestro encuadre, ¿no? Entonces de esa manera nosotros
nosotros podemos generar distintas efectos, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo en 5 como estaba antes. Yo siempre lo trato de reducir porque esto también afecta el tiempo de render que necesite y como es un tutorial no quiero perder tanto tiempo renderizando las partículas y prefiero que ustedes aprendan bien. Después si ustedes tienen ganas de renderizar pongan todo al máximo y van a ver lo divertido que es esperar. Pero bueno, acá también podemos elegir qué tan random va a ser el tema de la vida. Si por ejemplo acá nosotros tenemos que todas llegan hasta ahí, pero nosotros podemos hacer que algunas se mueran antes, ¿no? Entonces le subimos un poco este nivel y van a ver como algunas llegan un poco más lejos, otras se mueren antes. Antes se morían todas en el mismo lugar, ahora algunas se mueren un poco después, otras se mueren un poco antes, ¿sí? Por morir me refiero a que desaparecen, ¿sí? Para que se entienda un poco. Acá podemos elegir la velocidad, qué tan rápido se mueven estas partículas. Fíjense, a medida que alargamos la velocidad, cambia también el rango hacia donde llegan, porque bueno, son mucho más fuertes. Fíjense, ahí le estamos lanzando con más fuerza y por lo tanto llegan un poco más lejos, ¿no? Ahí está. Entonces ustedes pueden cambiar la velocidad y con la velocidad también pueden trabajar el rango hacia donde llegan. ¿Sí? Si lo quieren achicar un poco, también ahora van a tener partículas más veloces, pero que no llegan hasta muy lejos, ¿no? Entonces fíjense cómo todos interactúan entre ellos, ¿sí? Es para tenerlo en cuenta. Vamos a poner esto en 5 como estaba antes y acá vamos a dejarlo más o menos hasta 50, ¿sí? A ver, más o menos por ahí. Después también podemos cambiar la velocidad, qué tan random es. Algunas que sean más lentas, otras que sean más rápidas. Esto lo cambiamos desde acá, ¿sí? Entonces vamos a ver que algunas tardan más en llegar, otras tardan menos, otras son más rápidas y fíjense que ahí ya estamos empezando a tener problemas con el render, pero bueno, no importa. Fíjense que hay algunas que son más rápidas, otras que son un poco más lentas, eso es lo importante, ¿no? Vamos a hacer esto un poquito más grande, ahí está, perfecto, y fíjense, ahí tenemos algunas que van más lento, otras que van más rápido, eso lo controlamos a través del speed randomness, ¿sí? Vamos a ponerlo en 0 acá. Y vamos al tema del ángulo, ¿no? El ángulo también lo podemos modificar. Fíjense, si ustedes están trabajando con alguna imagen que no sea un círculo, el ángulo les puede cambiar hacia donde se mueven sus imágenes, ¿no? Porque en este caso trabajamos con un círculo que no tiene ningún tipo de ángulo, pero si están trabajando con alguna imagen o con un cuadrado o con cualquier cosa, lo pueden cambiar. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Primero terminemos de ver cada una de las cosas. Estos son los distintos ángulos que en este caso, como es un círculo, no los vamos a trabajar porque no nos va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces, fíjense, esto es muy interesante. Acá podemos cambiarle el color a nuestras partículas y esto está buenísimo. Nosotros podemos trabajar con el color original de nuestra partícula, que es este blanco, que es el círculo que creamos, o podemos armar un color especial, ¿no? Podemos colorizarlo, ¿no? Entonces acá nosotros le cambiamos el color y le pedimos que en vez de blanco sea rojo, ¿no? Entonces ahora tenemos nuestras partículas de color rojo, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer es cambiarle el color a medida que se van muriendo, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener un color con el que arranca y un color con el que termina, ¿no? Entonces empieza de color blanco, esto nosotros lo podemos modificar, acá empezamos de color blanco o de color lo que queramos, ¿sí? Vamos a ponerle azul, por ejemplo, ¿sí? Un color medio violeta o algo medio oscuro, así podemos tener algo para empezar así. Y después podemos hacer que se vaya hacia un azul más claro, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que a medida que se van alejando empiezan a cambiar el color. Esto realmente es muy muy bueno. Fíjense, nosotros empezamos con azules bien oscuras y después se van haciendo azules cada vez más claros, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver todas las opciones que tienen para modificar esto, ¿no? O lo pueden hacer al revés, pueden hacer que empiece de color azul bien claro, como que empiece con mucha energía y que termine en un azul oscuro, ¿sí? Como que se vayan muriendo de a poquito, ¿sí? Entonces ahí tenemos las partículas que empiezan en azul bien oscuro, perdón, bien claro y que terminan en un azul oscuro, ¿sí? Es una manera de darle como una gradiente de color que les puede servir para lo que ustedes estén haciendo. En este caso nosotros simplemente estamos viendo un ejemplo normal, ¿no? Y acá también podemos cambiar la opacidad, ¿sí? Por ejemplo, acá arriba nosotros empezamos con una opacidad al máximo, al 100%, pero si queremos podemos achicar esta opacidad, la podemos hacer que termine en el 0%, ¿no? Entonces ahora, además de ser azul oscuras, van a ser de color transparente, ¿sí? O sea que se van a transparentar. Fíjense cómo empiezan a volverse cada vez más transparentes y de alguna manera es darle cierta gradación a nuestras partículas. ¿Ven cómo empiezan a desaparecer? No solamente se oscurecen, sino que empiezan a desaparecer. Y entonces acá ustedes ya tienen un efecto bastante interesante, ¿no? Acá tenemos, si bien estamos trabajando con un punto, con algo muy, muy básico, de alguna manera tiene cierto interés esto. Es como una especie
de partículas que se van lanzando hacia todos lados y que se empiezan a morir, ¿no? Imagínense esto dentro de una intro o para agregarle a un texto o para lo que sea, ya puede ser algo que puede servirles, ¿no? Y que es bastante fácil de hacer dentro de todo. Entonces, bueno, esto es en cuanto al tema de color. Vamos a cerrarlo acá para que no nos moleste y después podemos cambiar cómo se repite el tema de color o cada cuánto se repite. Si quieren lo pueden tener de ahí y fíjense cómo nos empieza a agregar cierta aleatoriedad, no sé si lo dije bien, pero cierta randomness, ¿no? O sea, es como que ahora los colores cambian en cualquier momento, ya no es tanto como antes que a medida que llegaban a cierta distancia se ponen de color azul, sino que es una manera un poco más random, ¿no? Eso lo trabajamos recién con el tema del color repetition, ¿sí? Y acá ustedes pueden cambiar la escala, fíjense, a medida que la aumentan, aumenta el tamaño, ahí está, fíjense, miren qué bueno esto, parece como las luces de una especie de lugar bien oscuro, ¿no? Esto puede ser interesante si ustedes están trabajando con algo, fíjense cómo empiezan a moverse todas hacia cualquier lado y cómo la escala les cambió el tamaño y las vuelve como algo medio fuera de foco, ¿no? Y acá también pueden cambiar qué tan random va a ser esta escala, entonces vamos a tener algunas más chicas, otras más grandes, eso también es bastante interesante, ¿no? Algunas que se hacen más grandes, otras que terminan un poco más chicas, ¿no? Y acá tenemos un montón de cambios que hicimos sobre una partícula completamente simple, ¿sí? Entonces vamos a volver a poner la escala al 100% normal, ahí está, y fíjense cómo la escala también sigue siendo medio random, acá tenemos algunas más chicas, otras más grandes y es una explosión completamente distinta, ¿no? Imagínense esto para un intro medio psicodélico, para algo así ya les puede servir y está buenísimo, ¿no? Y no tuvieron que hacer nada muy complicado, ¿no? Simplemente estamos cambiando parámetros acá en nuestro emitidor de partículas, en nuestro lanzador de partículas, ¿no? Y bueno, acá podemos ver qué tan cerca están del lanzador, si queremos los podemos acercar, si no queremos los dejamos lejos, pero fíjense que van a tener cierta tendencia a acercarse al lanzador, ¿no? Acá tenemos bastantes cosas para cambiar. Y finalmente, otra cosa interesante que pueden trabajar acá es la partícula en particular, ¿sí? Valga la redundancia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos trabajarla como una imagen, pero también la podemos trabajar como unas líneas. Fíjense cómo ahora nos cambió nuestra imagen que nosotros teníamos, el círculo, nos la cambió por líneas distintas, pero que funcionan de la misma manera, ¿sí? Esto es como una especie de preseteado. Nosotros teníamos una imagen que era este círculo, ¿sí? Que es el que usamos de referencia, pero también podemos usar imágenes prehechas como este wireframe. Fíjense que son como una especie de cuadros. Esto si están haciendo una especie de cosa medio digital o medio extraña, fíjense lo bueno que puede ser. Imagínense poner un personaje sobre un croma, ¿vieron? Sobre una pantalla verde y poner esto detrás puede ser bastante loco, ¿no? Entonces vamos a traer otra cosa que se puede hacer. Vamos a ver wireframe, o podemos hacer líneas o podemos hacer puntos, y esto es como ya imágenes prehechas, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el círculo y eso funcionaba bastante bien, ¿no? Acá tenemos el círculo que de alguna manera le da cierta personalidad, ¿sí? Es algo completamente único. De todas maneras, ustedes no tienen por qué usar justamente un círculo, pueden usar cualquier imagen que quieran y esto es una de las mejores cosas de las partículas. Fíjense, yo acá en el desktop, vamos a ir acá al file browser, yo tengo una, a ver acá en desktop, tengo una estrella, a ver si lo puedo encontrar, vamos acá bien al principio, ahí está desktop. Acá está, perfecto. Fíjense que yo tengo esta estrella, ¿sí? Que es una estrella en PNG que conseguí en Google, ¿sí? Simplemente buscando en Google Imágenes, acá encontré una forma de una estrella, ¿no? Entonces la vamos a traer hacia nuestra composición, vamos a meterla dentro de este grupo y en vez de usar el círculo como referencia de imagen, vamos a poner esto acá abajo, en vez de usar nuestro círculo como referencia de imagen, vamos a usar esta estrella, ¿sí? Vamos de nuevo al inspector y vamos acá a nuestro lanzador de partículas. Fíjense que acá abajo tenemos el particle source, o sea, la fuente de nuestras partículas, y acá tenemos seleccionado nuestro círculo, ¿sí? Que es este de acá. Pero si nosotros queremos, podemos hacer que en vez del círculo sea esta estrella. Entonces vamos a traer la estrella y fíjense cómo nos cambia absolutamente todo, ¿sí? Ahora tenemos esta estrella de acá. Vamos a traernos la estrella bien cerca, así tenemos todo junto. Y la vamos a sacar, ¿sí? Que no se vea. Entonces ahora tenemos una especie de partícula, de lanzamiento de partículas que va hacia todos lados con esta estrella que estamos usando de fuente, ¿sí? Vamos a hacer un poco más chica nuestra estrella, a ver si se achica todas las partículas. Perfecto, ahí nosotros achicamos nuestra estrella, ¿sí? Nuestra estrella de fuente, la que está usando el lanzador de partículas como ejemplo, ¿sí? Él usa esta estrella que nosotros le pedimos, entonces si nosotros achicamos la estrella real, se van a achicar todas las estrellas que aparezcan en el lanzador de partículas, ¿no? Entonces vamos a terminar de achicar esto un poquito más, ahí está, perfecto.
perfecto, sí, más o menos por ahí, un poco más, ahí estamos bien, perfecto. Nos vamos hacia atrás y tenemos estas partículas que acabamos de crear, ¿no? Entonces ahora las partículas que antes eran un círculo, ahora cambiaron y son una estrella. Ahora fíjense que como la estrella es de color amarillo, nos cambia el color. Ahora es una especie de mezcla entre el azul y el amarillo que nos da este verde, pero si quieren ustedes lo pueden cambiar, ¿sí? Pueden agarrar su estrella de acá y pueden ir acá a la library a buscar un filtro de saturación, ¿sí? Vamos a ir acá a Hue Saturation y le vamos a bajar los niveles de saturación, lo vamos a poner en un valor 0, ¿sí? Entonces ahora, como nuestra estrella es de color blanco, volvemos a estar en el color del círculo, ¿sí? O sea, es todo azul de nuevo. Yo sé, suena medio extraño, pero es básicamente así como funciona. Ustedes modifican la fuente de acá, les va a modificar obviamente todo el lanzador de partículas, cómo funciona, ¿no? Entonces ahora en vez de tener el círculo tenemos estrellas, ¿sí? Ustedes pueden trabajar con la imagen que ustedes quieran, ¿sí? Si quieren pueden traer el logo de su productora, si quieren pueden traer, no sé, lo que se les ocurra, pero fíjense lo que nosotros hicimos con tan poco, ¿sí? Porque es muy simple y esto no sé hace cuánto estamos trabajando en este tutorial, pero tampoco es que nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, imagínense la cantidad de posibilidades y las cosas que pueden hacer con esto, ¿sí? Por suerte, el Motion tiene algunos presets de partículas, ¿sí? Con esto quiero terminar porque nosotros podemos tomarnos mucho tiempo creando esto, pero quizás el Motion ya lo tiene prearmado, ¿sí? Entonces, Motion tiene algunos presets muy buenos de partículas que ahora me gustaría mostrárselos para que ya tengan una idea de todo lo que pueden experimentar, ¿sí? Entonces vamos a borrar este grupo que nos tardamos toda la vida en hacer, vamos a borrarlo y vamos a ir acá a la library, ¿sí? Dentro de la library nosotros tenemos los filtros como el que acabamos de usar, tenemos los behaviors, o sea, los comportamientos, y acá abajo tenemos lanzadores de partículas prearmados, ¿no? Y tenemos muchísimos, tenemos como 210, fíjense todos los que hay y pueden hacer cada cosa. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una carpeta que se llama Pyro, o sea, cosas de fuego, y acá, por ejemplo, tenemos este que se llama Corona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, vamos a traerlo hacia acá y fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros acá le hacemos play y nos hace un lanzador de partículas, pero con una forma medio de fuego, ¿no? En vez de trabajar con las estrellas como estábamos haciendo antes, tenemos una especie de corona de fuego. Fíjense qué interesante esto. Y es básicamente lo mismo, solo que el Motion ya lo armó, ¿sí? Ya lo tiene prehecho, ¿sí? Vamos a agrandarlo, así se nota bien lo que tenemos acá. Tenemos un lanzador de partículas que empieza de una manera circular y que trabaja con una imagen bastante interesante que es esta del fuego, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos esta corona de fuego que ya nos generó el Motion, ¿no? O sea que ya está armada por el Motion, que son generadores de partículas ya prearmados, ¿no? Entonces vamos a borrar este y vamos a probar otro. Acá tenemos Sci-Fi, a ver qué interesante todo esto. Vamos a ver este Digital City, ¿no? Entonces vamos a traerlo hacia acá, vamos a moverlo todo un poquito hacia el principio y fíjense que tenemos estas partículas que son como rectángulos que se van lanzando hacia un solo costado, ¿sí? Ahí el cono debe ser mucho menor, ¿no? Y si ustedes quieren pueden trabajar sobre estas mismas partículas editándolas desde el inspector, ¿sí? No tienen por qué usar un prearmado, pueden editarlo todo desde acá. Obviamente van a tener que ver cómo son los parámetros, pero fíjense que es bastante interesante cómo trabaja el Motion con sus distintos presets, ¿no? Entonces vamos a cerrar este grupo y vamos a mostrar uno más, así vemos qué otras cosas se pueden hacer, pero de nuevo son 210, les recomiendo que vean todos porque aparte son muy interesantes y les pueden servir para cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a ver uno más, por ejemplo este Smoke o este Sparkle, ¿sí? Esta especie de brillos, vamos a traer este de acá y fíjense, ¿no? Este se parece un poco más al que armamos nosotros, que empieza con una especie de forma que tiene como una especie de círculo mágico, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? La única diferencia con el que armamos nosotros es que este trabaja sobre un ambiente tridimensional y también tiene una especie de blur, tiene una especie de desenfoque al final, ¿no? Pero fíjense que en definitiva es muy similar a lo que nosotros habíamos hecho, ¿no? Entonces acá tienen todas las opciones que ya están prearmadas y si no pueden crear ustedes las suyas, realmente hay muchísimo para hacer con las partículas, acá tienen para inspirarse y crear las suyas propias, no sé, hay mucho para trabajar sobre este tema y tienen bastante material, así que en sí no es muy complicado de crearlas, pero hay un espectro enorme de cosas que se pueden hacer con ellas. Pero bueno, lo importante es saber cómo funcionan y saber que si quieren acá tienen algunos presets por si no tienen ganas de armarlas ustedes. Así que bueno muchachos, espero que este tutorial les haya servido. Si les gustó, por favor no se olviden de ponerme un like ahí abajo, comentar el video y suscribirse para nuevos tutoriales
tutoriales todas las semanas. Recuerden que si tienen ganas de contactarse conmigo, tienen ganas de pedirme algún tutorial en particular o cualquier cosa, pueden contactarme a través de Facebook, Twitter o Google+. Tienen todos los links ahí abajo en la descripción y para todo lo demás tienen mi página web que es www.zepfilms.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos estamos viendo la semana que viene.